Doctor Manuel Tavera, médico pediatra, especialista en vacunas y además asesor del Ministerio de Salud. Se viene un trabajo sumamente complejo, es decir, nos queda claro que se ha coincidido en que tenemos un muy buen calendario de vacunación, uno de los más completos, ha insistido en que efectivamente lo hemos hecho muy bien en la última década, en todas las campañas de vacunación que se han realizado, y la importancia de esta vacunación es suprema en todos los sentidos. No se trata acá de convencer a quienes no quieren hacerlo, pero lo cierto es que esta es la primera vez que hay una campaña contra la vacunación que pueda tener algún efecto en toda la población. ¿Por qué crees que está ocurriendo, doctor Tavera? Buenos días, muchas gracias, Mónica, por la posibilidad de llegar al público de RPP, que es tan amplio. Creo que hay problemas de diversa naturaleza, pero que tiene que ver mucho con la desinformación que ha ido creciendo en medio de la incertidumbre que produce una situación como la pandemia. Sin embargo, nosotros creemos que el hecho de que la vacuna esté aquí ya y que se vean los resultados de que al aplicarla se logran beneficios y no las cosas que se dicen desde el lado de los que están contra la vacunación, como que, por ejemplo, la gente se va a enfermar, provocarle daños enormes, o se le van a introducir sustancias en el cuerpo. Cuando eso sea evidente, creo que los hechos hablarán por sí. Tenemos la experiencia de que esta vacuna, la vacuna de Sinopharm, que es la que ha llegado al día de ayer, que es una muy buena vacuna, porque es en base a virus inactivado, que es la que regularmente la tecnología que hemos utilizado en los últimos 30 años para poder lograr éxitos extraordinarios en la erradicación de la para hacer una analogía, ¿no? O sea, el virus inactivado es el virus al que se le ha quitado el mal, es decir, se ha exorcizado el virus y finalmente ha quedado lo bueno del virus. Sí, se le ha domesticado, es un virus chúcaro que se le ha domesticado y que se le ha quitado la capacidad de provocar enfermedad y sí producir defensa. O sea, eso se llama reacción de antigenicidad. Y lo bueno es que hemos tenido pues esa experiencia con San Marcos y Cayetano, en el cual 12.000 personas han sido vacunadas, de las cuales 4.000 recibieron placebo y 8.000 recibieron la vacuna, esta misma vacuna, y pues lo que hemos seguido, los casos, vemos que no hay efectos colaterales negativos, que la gente no se ha robotizado, que no se le ha introducido un chip, que siguen haciendo en su vida normalmente y que por sobre todo están protegidos. Así que yo creo que esa será la estrategia más importante para poder desvirtuar estas cosas que fue creciendo y que esperamos que se reduzca sustantivamente. Ciertamente. Bueno, vamos a ver la dimensión de la respuesta que podamos tener. Como hemos señalado, han llegado una cantidad de vacunas que no, evidentemente, ni mucho menos son las necesarias para el país, pero este es un parteaguas en la historia reciente de la pandemia en el Perú. Doctor Manuel Tavera, unos segunditos y regresamos. Son las 8:36, estamos entrevistando al doctor Manuel Tavera, quien es un pediatra asesor en el Ministerio de Salud. Nos ha confirmado usted, doctor Tavera, que el Perú es un país que tiene mucha práctica y buena práctica en vacunación, hasta el punto de que hemos erradicado de nuestro territorio a muchas enfermedades que cuando yo era niño eran consideradas como inevitables. Por eso quería preguntarle, en relación a otras campañas exitosas de vacunación, ¿qué características particulares tiene esta que estamos iniciando o que se iniciará mañana, independientemente naturalmente del hecho de que no tenemos todavía de número suficiente de vacunas, de dosis, para vacunar a toda la población? Yo creo que tiene algunas características particulares, estimado Fernando. Una primera es la dimensión de la vacunación. Normalmente en el Perú cada año se vacuna un promedio de 1 millón de personas, especialmente niños, gestantes y adultos mayores, entre 1 millón y 1.400.000 personas. Esta vez tenemos que vacunar a 25 millones de personas, es decir, la dimensión es muy alta.
En segundo lugar, tenemos que hacerlo en un contexto en el cual las vacunas van a ir llegando progresivamente. Cada año que se hace esta vacunación de este grupo de personas que regularmente se vacunan, tenemos aseguradas las vacunas desde el comienzo del año, a través del fondo rotatorio de la OPS. Y en tercer lugar, tenemos situaciones algo conflictivas en torno a ciertas resistencias para la vacunación. Entonces, las características de estas situaciones van a plantear un reto enorme para poder lograr este año vacunar a la mayor cantidad de la población del país. Finalmente, no contamos solo con una vacuna, vamos a contar con varias vacunas, ¿no es cierto? Por lo menos esta primera, de Sinopharm, que es un tipo de vacuna que usa un virus inactivado, como lo dijimos cuando estábamos conversando con Mónica, pero luego, dentro del fin de mes de febrero, nos estará llegando la vacuna de Pfizer, que es una vacuna que usa otra tecnología que se llama RNA mensajero, y ya, por ejemplo, estas vacunas no son intercambiables. Es decir, yo me pongo esta vez la vacuna de Sinopharm, no puedo ponerme la de Pfizer. No son intercambiables. Además, solamente para agregar, hay una fecha, digamos, de segunda dosis, que son 21 días. Si esto se tarda más, podría traer complicaciones. La pregunta va por ahí. Digamos que no se alcanza, es el momento ideal para alcanzar la eficacia que a los 35 días nos pueda permitir tener plena protección. En el menor tiempo posible, pero en el tiempo suficiente de intervalo entre una y la otra. Por eso es recomendable absolutamente que sea al día 21. Si es al día 22 o 23 será por razones logísticas, pero esa es la recomendación. Entonces, esa es efectivamente, Mónica, otra complicación adicional, ¿no? Doctor Tavera, ayer justamente, y cuando usted se refirió hace unos minutos al tema del pesimismo de quienes no creen en las vacunas, la ministra de Salud dijo que los propios médicos iban a salir a explicar a la población cuáles eran las bondades y la necesidad de vacunarse contra la COVID-19. ¿Cuál es su opinión sobre esta estrategia que va a desarrollar justamente el Ministerio de Salud? Y además, en concreto, ¿qué factores han hecho, si me permite, que Perú tenga uno de los calendarios más completos de vacunación a nivel mundial? Yo creo que es una estrategia, como lo decíamos en la primera parte de la entrevista, cuando se demuestre que el personal que ha sido vacunado no tiene efectos negativos y por sobre todo tiene efectos positivos en relación a la protección contra la enfermedad, el personal mismo que ha sido vacunado será el que podrá hablar por sí mismo con la población de que no pasa nada, ¿no es cierto? Ese es el sentido fundamental del mensaje que nos ha dado el presidente de la República, ¿no? Esa es, creo que, muy importante y es una estrategia de comunicación que tenemos que fortalecer y desarrollar. Sí. Doctor Tavera, en temas de la priorización, o sea, todos estamos, me imagino, de acuerdo con que todos los miembros del personal de unidad de cuidados intensivos sean los primerísimos en la línea para así comenzar a protegerlos a ellos que están expuestos permanentemente con la muerte. El objetivo principal de la vacuna no solo es prevenir, sino evitar la muerte, entiendo, por lo que ayer me decían algunos expertos. O sea, esa es la prioridad inicial. Ahora, hay quienes señalan que en otros países, después de unidad de cuidados intensivos y médicos, han pasado los adultos mayores porque son el universo más vulnerables. En nuestro caso, serán Fuerzas Armadas, policías, bomberos, personal de seguridad, brigadistas, estudiantes de salud, miembros de las mesas electorales. ¿Alguna observación respecto a la categorización de las prioridades? Digamos, en el plan nacional se ha considerado que estos son los grupos más expuestos, que han tenido un gran impacto, y esperamos cubrirlos en el menor tiempo posible para inmediatamente pasar a los grupos de adulto mayor, ¿no? Hay algunos debates al respecto,
pero consideramos que este primer grupo podríamos cubrirlo rápidamente con las vacunas que van a ir llegando, e inmediatamente, efectivamente, la siguiente prioridad es el adulto mayor que tiene esta situación de mayor vulnerabilidad, ¿no? Doctor Tavera, uno de los instrumentos más importantes para el éxito de la campaña es un padrón que sea ordenado y claro e indiscutido. ¿Quién establece el padrón en el que deben figurar los 25 millones de personas que son los destinatarios de la campaña? ¿Es el Ministerio de Salud, donde usted es asesor, o cuál es la institución que finalmente oficializa esta es la lista de los que van a ser vacunados y eventualmente fijar el orden, como ha dicho Mónica, de las prioridades? En esta primera fase, que consiste básicamente en este grupo de alto riesgo, pero que incluye inmediatamente después al conjunto de los trabajadores de salud, hasta completar aproximadamente 500.000, que corresponde al millón de dosis que se completarán en los próximos días. Se ha utilizado un sistema que el Ministerio de Salud tiene como órgano rector, que se llama el Inforrus, que va identificando al personal de salud de las diferentes instituciones. Y esta ha sido una oportunidad para actualizarlo. Ahí está personal de salud del Ministerio de Salud, de las Fuerzas Armadas y del sector privado, esencialmente en este momento, y cuando sean los 500.000 estarán incluidas también otras instituciones que no brindan servicios de cuidados intensivos, que esa es la prioridad en este momento, como FISOL, por ejemplo, municipalidades que tienen más consultorios de tipo ambulatorio, personal de salud que hace ejercicio liberal de la profesión y que tiene consultorios pequeños en los barrios, en algunos lugares de la ciudad, ¿no es cierto? Entonces, aquí se ha construido este padrón que ha pretendido incluir a todos. Cuando ocurra la segunda etapa, que implica ya la población general, vamos a tener en consideración los padrones de la RENIEC, los que tiene el jurado, lo que se tiene en el contexto del proceso electoral. Y eso será inmediatamente construido en base a esos datos que felizmente han ido mejorando en el país, producto de los procesos de informatización. Sabemos que no son perfectos, que hay que estarlos actualizando. Hemos aprendido mucho de este proceso inicial de estas primeras 500.000 personas que van a ser vacunadas con el millón de dosis, pero seguramente que lo podremos hacer también para el resto de las personas del país. Doctor Tavera, Doctor Tavera, y ya en términos generales quería preguntarle, ¿qué opina usted sobre esta decisión o esta norma aprobada en el Congreso para que profesionales, ¿no? Médicos, profesionales de salud, puedan trabajar y ser remunerados en dos entidades del Estado durante una etapa de emergencia? ¿Cree usted que es una buena alternativa ante la falta de personal médico y enfermeros también en el país? Sí, pensamos que es una alternativa buena, en la medida de que estamos en la necesidad de contar con personal especializado, especialmente que hace unidades de cuidados intensivos, y en la medida de que se haga bien, o sea, con control, que impida desviaciones, creo que será de mucha utilidad para el país, ¿no? Muy bien, bueno, todos estamos a la expectativa. Ayer decía también la ministra de Salud que efectivamente este primer millón que se va a completar el próximo domingo, que son las vacunas de Sinopharm, ya tienen nombre y apellido. Entendemos pues que ha habido un padrón absolutamente depurado y efectivamente se ha priorizado y se va a priorizar a la gente que está mucho más expuesta. Vamos a una pausa. Sí, doctor. Sí, Mónica, quería terminar diciendo dos cositas. Sí. Una, que el fin de semana pasada el Ministerio de Salud constituyó un comité consultivo bioético en el cual todas estas consideraciones, como las preguntas que ustedes nos han hecho, van a ser puestas en consideración de ellos. O sea, no tomaremos la decisión nosotros solos. Serán tomadas con este comité que está integrada por personalidades
de la talla del padre Edwin Vázquez, que es el decano de la Facultad de Sociología de la Universidad Ruiz de Montoya, por ejemplo, o el doctor Federico Arniñas de la Mesa de Lucha contra la Pobreza, para darle transparencia a este proceso. Que es importante, ¿eh? Porque en una situación de muy desesperación importante. no se puede dejar Efectivamente. ningún espacio sin la información necesaria para la priorización precisamente de la aplicación de esta vacuna. Muchas gracias. Sí. Nada más, Mónica, diciendo en relación a la entrevista anterior que hizo la decana del Colegio de Enfermeras, que además de este grupo de altísima prioridad por estar en unidades de cuidados intensivos, serán vacunadas las más de 20.000 enfermeras que serán las vacunadoras. Es decir, hay que proteger a las vacunadoras. Y esa es una forma de rendir un homenaje a las enfermeras que son un vital, no solamente en la lucha contra el COVID, sino en la lucha por la vacunación de todos los peruanos. ¿Y eso va a ser, digamos, en esta primera vacunación? Así es, efectivamente, Mónica. Se ha incorporado. Bueno, información importante y relevante. Muchas gracias. Pausa y volvemos.